Hola a todos y a todas, bien llegados a un nuevo capítulo de Deprendi Asturiano. Neste capítulo vamos falar de los posesivos. Los pronomes y los adxetivos posesivos son los que indiquen posesión o pertenencia, como diz el so nome. Los posesivos pueden ir antepuestos o pospuestos. Cuando van antepuestos tienen una característica particular, que lleven artículo. Este artículo va a tener el xénero del nome al que acompañen o al que sustituyen. Agora vamos a hablar de los posesivos antepuestos, y para falar dellos vamos a falar de los que son dun poseedor y después de los que son de varios poseedores. Para un solo poseedor, con la primera persona atopamos el mío, la mío, los míos y les míos. Un ejemplo de esto sería la mío vecina non tá, pero güeyo porque ya es mío y no mío. Para la segunda persona atopamos el to, la to, los tos y les tos. Un ejemplo, les tos vecinos. Para la tercera persona atopamos el so, la so, los sos y les sos. Un ejemplo, los sos vecinos. Si queréis hacer un ejercicio para practicar esto, podéis escoger la palabra vecino o vecina y ponerlo con todos los posesivos de los que os acabo de falar. Y agora vamos a falar de los de varios poseedores. Y acordamos que estamos con las formas antepuestas. Na primera persona atopamos dos formas alternativas. La primera forma sería el nuestro, la nuestra, los nuestros y les nuestres. Y la otra forma sería el nueso, la nuesa, los nuesos y les nueses. Aquí vos vou un ejemplo, les nueses llaves. Na segunda persona vuelve a pasar lo mismo. Atopamos otra vegada dos formas alternativas. Atopamos el vuestro, la vuestra, los vuestros y les vuestres, pero también atopamos el nueso, la nuesa, los nuesos y les nueses. Aquí vos va otro ejemplo, que sería les vueses llaves. Na tercera persona ya non hai doblete e atopamos los sos y les sos. Un ejemplo, les sos llaves. Y agora vamos a por los pospuestos. Voy dicivos dos cosines dellos. La primera cosa é que non lleven ya artículo y la segunda que hai dos modelos. Nel singular atopamos para la primera persona mío y míos y para la segunda to y tos. Un ejemplo de esto, el dinero to o el dinero mío. Na tercera persona tendríamos so y sos, por un ejemplo como el dinero so. En el plural atopamos otra vegada dos formas alternativas para la primera y segunda persona. Atopamos nuestro nueso, nuestra nuesa, nuestros nuesos y nuestras nuestras. Un ejemplo, el coche nuestro. Na segunda persona atopamos otra vegada vuestro hueso, vuestra huesa, vuestros huesos y vuestras huesas. Atopamos también aquí una terminación en o, que como ya sabréis es la terminación del neutro de materia. Hay también entonces nuestro y nueso y vuestro y vueso, para ir con los incontables. Un ejemplo, el dinero nueso. Acordáis que el dinero es una palabra que no se conoce. Y na tercera persona atopamos so y sos otra vegada. El segundo modelo del que vos voy a falar de suro que tais do yilu más. Este en el singular tiene las tres terminaciones, masculino, femenino y neutro. En el plural y igual exactamente que el primer modelo. Atopamos así para la primera persona en el singular mío, mía y mío, y míos y mías. Para la segunda atopamos tuyo, tuya y tuyo, y en el plural tuyos y tuyos. Y para la tercera persona atopamos suyo, suya, suyo, suyos y suyas. Pongo vos de ellos ejemplos. La casa mía, el dinero suyo, les cosas tuyas. Convido vos otra vegada a que faigáis ejemplos con el resto de formas. Y del plural no os voy a decir nada más porque es igual que en el primer modelo. Y ahora vamos a volver al posesivo con artículo que va antepuesto y falar de ellos casos en los que no lo llevan. Porque sí, hay excepciones. Una de estas excepciones es con los nombres de parentesco, por ejemplo, mi mamá, mi abuelo, mi papá. La segunda excepción es para lugares con una identificación precisa. Un ejemplo de esto sería mi casa, tu pueblo. Voy para mi casa, vete para tu pueblo, e ahí no solemos usar artículo. Y para final voy a falaros dun posesivo especial que é el posesivo perifrástico. Atopamos así la preposición de con los posesivos pospuestos del primer modelo. Entonces atopamos de mío, de so, de nueso. Un ejemplo, la casa de mío, el coche de so. Y hasta aquí el capítulo de hoy.
Invito vos a que en casa faigáis exercicios utilizando estos posesivos y así ensayáis. Vémonos en el siguiente capítulo. ¡Talleu!